buenas tardes. Un saludo desde la Expo Guadalajara a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Canal 44, la señal de todos, a través de Canal 31.2 en Los Ángeles, California, a través de TV UNAM, de las 22 televisoras que se han enlazado para transmitir esta octava temporada de TV Morfosis desde la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Pero TV Morfosis no solamente son 12 programas de televisión que se producen en torno al impacto del cambio tecnológico en la televisión. TV Morfosis también son libros. Y precisamente para eso nos hemos dado cita para presentar la tercera versión de nuestro libro TV Morfosis, Audiencias Audiovisuales Consumidores en Movimiento, que fue precisamente el subtema de nuestra serie el año anterior, en 2013, donde nos acompañaron, entre otros, Ignacio Ramonet, donde nos acompañó, entre otros, Guillermo Orozco, y donde nos acompañó también Fernando García Moreira de Brasil. A los tres los hemos invitado para que nos hablen un poco de este tercer libro de TV Morfosis, que además de estar en una versión impresa, se encuentra también disponible en Amazon en versión digital para que lo puedan bajar a su ordenador, para que lo puedan editar, para que lo puedan citar, para que lo puedan usar y disfrutar. Así es que, sin más preámbulo, quisiera pasar a darle el uso de la voz a don Fernando García Moreira para que nos cuente qué es este libro y cuál es su aportación a la tercera edición del libro TV Morfosis. Muchas gracias, Gabriel. Me gustaría empezar un poco exactamente la importancia del libro, ¿sí? Lembrar que el libro fue la primera tecnología portátil de difusión de conocimiento, ¿sí? Y que también el libro es un recorte de un momento de la historia y un registro permanente para las referencias. Y el libro ha dado inicio al conocimiento a la carta. Cuando se habla hoy todo a la carta, ¿sí? Lembramos que el libro fue la primera tecnología que ha permitido esto, ¿sí? Que es un honor estar aquí con tan distintos investigadores y hacer parte de este libro. Habla un poco en el libro de la cuestión de la interactividad, y la importancia de la interactividad. Recuerdo eso, que es un recorte de un momento de la historia, ¿sí? Donde habla un poco de lo que es el estado de arte en este momento que escribimos. Y también la importancia de la interactividad como utilidad pública en la televisión, principalmente en la televisión pública, como en Japón, que la difusión de los señales para los alertas tempranos de emergencia, los sismos, se utiliza los señal de la televisión para la difusión. Esto es parte de mi tesis de doutoramento e hicimos estudio que no existe ainda una otra tecnología que sea más confiable do que los señales electromagnéticos de la televisión emitidos en larga escala. Si podemos cambiar todo, si podemos cambiar los contenidos de la televisión, si podemos cambiar los formatos, pero esta importancia de la difusión en larga escala del señal electromagnético, esto no se va a cambiar. Guillermo Orozco nos habla en este tercer libro de TV Morfosis de las audiencias. Dice hoy, antes y después. Guillermo, cuéntanos un poco. Sí, yo creo que las audiencias, y esta fue la principal tesis de mi presentación el año pasado y que quedó impresa en estas páginas, hemos sido, somos y seremos muchas cosas al mismo tiempo. Yo estaría en contra, y esto lo quise dejar muy plasmado en el capítulo mío, de que así como se habla de la muerte de la televisión, sobre todo porque está superada tecnológicamente, se habla de la muerte de las audiencias, porque ahora las audiencias hemos pasado a ser usuarios, hemos pasado a ser consumidores y, como dice aquí Carlos Escolari, prosumidores. Yo he querido defender la noción de audiencia no como un tipo particular creado por la televisión mueble, broadcasting a la que estamos acostumbrados y que en este momento está teniendo una serie de mutaciones, como hemos ido viendo en este seminario, sino que me parece a mí que audiencia
Lo que significa es un estado donde conocemos el mundo y conocemos lo otro a través de pantallas y mediados por una tecnología audiovisual. Lo pasivo, lo no pasivo son adjetivos y atributos del ser audiencia. Ser audiencia significa estar frente al mundo mediado por pantallas, sean computadoras, sean analógicas, sean digitales. O sea, no conocemos el mundo de manera directa. Esto entonces para mí sigue siendo válido con todas las demás pantallas. El que tengamos la posibilidad de intervenir en lo que recibimos de la pantalla ha modificado nuestra manera de ser audiencias, pero no nos ha quitado lo esencial del ser audiencias. Antes, como audiencias, podíamos pensar, interpretar de muchas maneras lo que veíamos en la televisión. Hoy, además de pensar, repensar, criticar, no aceptar o interpretar lo que vemos en la pantalla, lo podemos intervenir, lo podemos rehacer, podemos hacer un remix, podemos a partir de un contenido particular hacer otro, reinventar el cuento que nos cuenta la televisión. Eso es el gran cambio en nuestra manera de ser audiencias. Podemos modificar el contenido de referencia de nuestra percepción, pero la percepción sigue siendo no directa, siempre mediada por un dispositivo o por una pantalla. El otro punto que yo he destacado aquí es que los medios de comunicación a lo largo de la historia sí han tenido una mediación importante en la manera en cómo somos audiencia. Originalmente, la audiencia de un concierto, la audiencia o público del teatro, podía responder, reaccionar inmediatamente al mensaje del actor en escena, del intérprete, del cantante de ópera, etcétera. E incluso, pues, si no le gustaba la interpretación, si no le gustaba la obra, chiflaba y aventaba lo que tenía a la mano. Bueno, esta audiencia activa que nos narran en un libro sobre la historia de las audiencias en América Latina, en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, dejó de ser así de activa y de reactiva con los medios masivos. Justamente el cine y la televisión nos hicieron pasivos porque no nos permitieron la posibilidad de reaccionar inmediatamente. Nuestra reacción podría ser diferida y podría ser a través de otros dispositivos, pero no podía ser inmediata como lo era en la etapa, en las presentaciones presenciales. Entonces, no es que las audiencias hayamos sido pasivas, meras espectadores de la función que nos ponían enfrente, es que los medios masivos conllevaban un gran autoritarismo porque no nos han permitido esta reacción y esta interlocución inmediata que estamos recuperando a partir de las redes sociales. Entonces, sí, los medios de comunicación nos han marcado maneras de ser audiencia, maneras de movimiento, maneras de consumir, y ahora las redes sociales nos están permitiendo, como lo menciona aquí en su introducción Carlos Scolari, ser prosumidores, es decir, productores y consumidores a la vez. Un término que ya viene siendo común en la jerga de los investigadores de la televisión y de la comunicación. Entonces, yo quisiera simplemente comentarles que creo que para mí lo importante es esta relación de nosotros en nuestra dimensión de audiencia, que es la que nos ha caracterizado y distinguido desde la mitad del siglo pasado hasta ahora, y que empieza a ser distinta, pero esencialmente sigue siendo de audiencia, se relaciona no necesariamente con la televisión de una manera o de otra, con las computadoras, con todos los sitios, Google, Internet, etcétera, sino que con lo televisivo. Y yo quisiera enfatizar que
es importante que volvamos a revisar, sobre todo escuchando a varios de los colegas que han participado en este foro, que el contacto que tenemos nosotros como público, como audiencias, está dejando de ser prioritario con un medio y está siendo cada vez más con un relato, independientemente del medio. Y esto nos abre todo un escenario que aún no sabemos cómo va a terminar. Guillermo, muy interesante. No se pierdan este libro, son 120 páginas que recoge algunos de los ensayos de quienes participaron en 2013 en TV Morfosis Guadalajara. Naturalmente estuvo con nosotros hace un año el doctor Ramonet y él nos comparte en este libro un texto muy interesante sobre los desafíos de la televisión pública a propósito de la transformación de las audiencias audiovisuales, doctor. Sí, efectivamente, bueno, la TV Morfosis del año pasado fue absolutamente apasionante, tanto como este año, y el tema que yo abordé era el control de las audiencias. Las audiencias están cambiando, pero el control de las audiencias, y en particular el control de las audiencias en América Latina. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en estos últimos 15 años en América Latina es cómo las audiencias estaban controladas, esencialmente las audiencias de la televisión, por grupos privados de la televisión. Y estos grupos privados, con este control de las audiencias, tenían tanto poder en las sociedades que llegaban a controlar, mediante el control de las audiencias, a controlar el electorado y por consiguiente a controlar el poder político. Entonces, cuando los partidos conservadores que habían aplicado políticas desastrosas durante los años 80 en particular y 90, cuando fueron sustituidos progresivamente por partidos progresistas, los que fueron derrotados, los propios grupos de televisión privados asumieron la oposición política a estos gobiernos. En particular, eso ocurrió por primera vez en el 2002, cuando los medios privados, sobre todo las televisiones privadas y la prensa privada, dieron un golpe de estado mediático al presidente Chávez. Entonces, a partir de ahí, se desarrolló una reflexión sobre cómo permitir que toda la audiencia de un país estuviese controlada por unos cuantos grupos que la manipulaban mediante toda una serie de posibilidades de ocultamiento de información, de manipulación de la información, de tergiversación de la información. Y entonces surgió la idea de desarrollar las televisiones públicas, crear televisiones públicas donde no había y impulsar televisiones públicas donde ya existían, pero que no tenían recursos. Y evidentemente eso desencadenó una verdadera guerra que se ha vivido en América Latina, en algunos países se sigue viviendo hasta ahora, que es el combate desesperado de los grandes grupos mediáticos que no solo ven cómo su audiencia se dispersa por la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, etcétera, sino que ven que los nuevos poderes democráticos ahora están dándole posibilidad de expresión, creando pluralidad democrática en la comunicación, dándole posibilidad de expresión a grupos de la sociedad que antes no podían expresarse y que pueden hacerlo ahora gracias a la televisión pública o gracias a la televisión comunitaria. Entonces, esto me parece una reflexión importante, como hemos visto la batalla que ha habido en Venezuela, en Ecuador, la terrible batalla que ha habido, y en Argentina, evidentemente, donde el Grupo Clarín combatió de manera desesperada cualquier tentativa de desmantelar este gigantesco monopolio que controlaba la comunicación pública del país, aunque era un grupo privado. Pues no me queda más sino invitarlos. Finalmente tengo yo también un ensayo, una colaboración en este libro que habla
de que el futuro de la televisión, el futuro del cine mexicano se encuentra en la televisión mexicana, y es una reflexión que aporta datos de cómo después de la explotación comercial en salas de cine de las películas de cine debiera generarse una reforma a la ley que hiciera obligatoria la transmisión del cine mexicano en las pantallas de televisión en México. Con algunos datos ahí vengo a demostrar que el impacto que podría tener a favor del cine mexicano el ser proyectado en la pantalla chica podría ser un gran incentivo para seguir produciendo mejor y más cine en México. Buenas tardes y no se pierdan TV Morfosis, la tercera edición de este libro.